Hola, el estudio de la semana anterior comenzó con la siguiente pregunta: ¿para qué estoy aquí en la Tierra? Y ahí analizamos algunos de los beneficios de saber para qué nos ha creado Dios, así como los beneficios de vivir una vida con propósito. Hablamos de cómo el propósito guía nuestras vidas, la simplifica y le da más importancia y motivación. La vida nos satisface mucho más cuando sabemos la razón por la cual estamos aquí. Nuestro primer propósito es agradar a Dios. En esta reflexión vamos a analizar el primero de los 5 propósitos por el cual Dios nos ha creado. Fuimos creados para agradar a Dios. Este es el primer propósito de Dios. Fuimos creados por Él y para Él. Y hasta que no entendamos esto, la vida nunca tendrá un sentido. Todo comienza con Dios, no con usted o conmigo. Dios nos puso en este planeta para amarnos y disfrutarnos, así que también nosotros podemos amar y disfrutar de Dios. ¿Parece increíble? Fuimos creados para una relación con Dios. Dios sabe todo sobre nosotros y nos ama y quiere que nosotros también lo conozcamos y lo amemos. La Biblia usa un término específico para el primer propósito. Esta palabra, desdichadamente, ha sido tan mal usada y se ha abusado tanto de ella que ha perdido su sentido original. La palabra es adoración. Si escucha la palabra adoración, ¿en qué piensa? Dependiendo de su origen religioso, a lo mejor piensa en cantos, en una oración, en predicación, o tal vez piense en ceremonias, velas y comunión o algún ritual particular. Para muchos, el concepto de adoración se reduce a lo que pasa los domingos por la mañana. Jesús definió la adoración de un modo muy diferente. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice en Mateo 22, 35, 39. Jesús dijo que aprender a amar a Dios con todo el corazón es el primero y principal propósito de nuestra vida. Esto es lo que significa la adoración. Adoración significa amar a Dios, significa vivir una vida agradable a Dios. La música, el canto, la oración y todas las otras cosas son instrumentos del culto, pero la verdadera adoración es lo que sucede en nuestro corazón. Es expresar nuestro amor a Dios, es vivir nuestra vida para agradarle a Él. En síntesis, la adoración es mucho más que ir a la iglesia. La adoración es un estilo de vida basada en el amor a Dios. Pero, ¿cómo podemos vivir una vida de adoración que agrade a Dios? En el libro de Romanos, Pablo dedica los 11 primeros capítulos a explicar todas las cosas hermosas que Dios hizo por nosotros. Él explica nuestra salvación, perdón y seguridad en Cristo. Después, en el comienzo del capítulo 12, nos dice cómo corresponder al increíble amor de Dios. Conociendo todo lo que Dios hizo por nosotros, creándonos, amándonos, mandando a su Hijo para que muriera por nosotros y preparándonos un lugar en el cielo para que estemos con Él. ¿Cómo tendría que corresponderle cada uno de nosotros? Aquí está la respuesta de Pablo. Él comienza diciendo: por tanto, hermanos, y cada vez que veamos un por lo tanto en la Biblia, tratemos de entender qué significa. En este caso, Pablo está diciendo que
A la luz de todas las maneras en que Dios ha mostrado su gracia y bondad, esencialmente todo lo que explicó en los 11 primeros capítulos anteriores, lo que vamos a leer a continuación es lo más importante y lo que tenemos que hacer. Por tanto, hermanos míos, les ruego por misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Esto lo dice en Romanos 12, 1 y 2. Estos versículos explican exactamente lo que significa vivir una vida adorando a Dios, que es el primer propósito para el cual Dios nos creó y nos trajo a este mundo. Vamos a analizar unos principios que son fundamentales cuando decimos que adoramos a Dios. El primer principio es que lo que debemos hacer es consagrarnos a Dios. En Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. El primer paso que debes dar para vivir una vida de adoración que agrade a Dios es ofrecer y dedicar tu vida por completo a Él. Eso significa estar dispuesto a hacer con tu vida todo lo que Dios te pide, incluso antes de saber qué es lo que Él te va a pedir. Ofrecer tu vida a Dios es la primera parte de la adoración. En las próximas semanas vamos a ir descubriendo los otros propósitos que Dios tiene para tu vida, pero no puedes cumplir con ninguno de los otros si primero no entregas tu vida en una verdadera adoración. Debes decidir entregarle completamente tu vida a Dios y decirle: Dios, quiero vivir para tus propósitos, no para los míos. Romanos 12:1 nos muestra 3 características de la clase de vida que agrada a Dios. La primera característica: la adoración es una dedicación voluntaria de nuestra vida a Dios. La Biblia dice: ofrezcan sus cuerpos. Ofrecer significa dar voluntariamente. Por supuesto, Dios tiene derecho a exigirte que vivas para Él. Tú no estarías viviendo si Él no te hubiera creado. Pero como Dios quiere que lo ames voluntariamente, Él te deja elegir. A veces los no creyentes ven a los cristianos y piensan que nosotros adoramos y vivimos para Dios por miedo, por obligación o presión. Pero en realidad esto no es así. La verdadera adoración es voluntaria. Vivimos para Dios no por una obligación, sino por gratitud. Si no sientes el deseo de adorar y vivir para agradar a Dios, eso muestra una cosa: no entendemos cuánto Dios nos ha amado. Si entendiéramos lo mucho que Dios ha hecho por ti y por mí, al instante querrías ofrecer el resto de tu vida para vivir para Dios y sus propósitos, no para nuestros propios planes. La segunda característica: la adoración es una dedicación práctica de nuestra vida. Veamos que el versículo dice: ofrezcan sus cuerpos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios quiere nuestro cuerpo? Porque sin el cuerpo no podemos hacer mucho en este mundo. Por ahora Dios nos ha dado un cuerpo terrenal, pero afortunadamente no vamos a tener este cuerpo para siempre. Dios nos va a dar un nuevo en la eternidad. Pero mientras estemos en este mundo, Dios nos dice: dame lo que recibiste. ¿Por qué Dios no dice: ofrece tu alma u ofrece tu espíritu? Porque si le entregas tu cuerpo, eso significa que estás actuando, que estás accionando. Quizás has oído a alguien decir: no puedo venir a la reunión de esta noche, pero estaré ahí espiritualmente. ¿Sabes qué significa eso? Nada. Su espíritu no estará ahí. Mientras esté vivo, su espíritu estará donde se encuentre su cuerpo.
Y si su cuerpo no está en ese lugar, Él no está ahí. ¿Ve qué práctica es la verdadera adoración? La Biblia dice en 1 Corintios 6, del 19 al 20, ¿no han aprendido aún que sus cuerpos es el hogar del Espíritu Santo que Dios les dio y que Él vive en ustedes? Sus propios cuerpos no le pertenecen a ustedes porque Dios los compró con un gran precio. Así que usen cada parte de su cuerpo para darle de vuelta la gloria a Dios porque Él la posee. En cualquier ocasión que use su cuerpo para propósitos de Dios, está adorando, ya sea que se encuentre en un culto o no. Tercera característica, la adoración es la consagración completa de nuestra vida a Dios. La Biblia dice, ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto en el mundo? Significa que Dios se sacrificó por nosotros al enviar a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar. Porque Él sacrificó su vida, ahora cada uno debe ser capaz de vivir con Dios para siempre en la eternidad. A cambio, Dios quiere que le des tu vida a Él. Solo te pide que hagas lo que Él ya ha hecho anteriormente por ti. Sacrificio significa consagrarse completamente a Dios. A menudo cuando pensamos en un sacrificio para Dios, pensamos en algo muerto. Dios no te quiere muerto, Dios te quiere vivo. Él quiere que vivas para Él. Pero aún existe un problema con un sacrificio vivo. Puede retirarse del altar. Vamos a la iglesia y cantamos, pero luego nos damos una licencia el lunes. La Biblia dice que cuando ofrezco mi vida a Dios voluntaria, práctica y completamente, y que cuando me consagro a cumplir sus propósitos para los cuales Él me creó, el resultado es que mi vida es santa y agradable a Él. También dice que es un acto espiritual de adoración. En muchas iglesias, la palabra adoración es simplemente sinónimo de música. La gente suele decir, primero tuvimos la adoración y luego tuvimos la predicación. La adoración es mucho más que solo música. La adoración es lo que sucede verdaderamente en nuestro corazón y cada vez que vivimos para agradar a Dios. La primera parte de vivir una vida de adoración es el principio de la consagración, ofrecerse totalmente a Dios. Segundo principio, debemos aprender a ser impermeables. Para agradar a Dios necesitas impermeabilizar tu vida de las influencias negativas y pecaminosas del mundo. No hablamos de aislar, sino de impermeabilizar. Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. La primera parte de Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto? Primero, es bueno aclarar que Pablo no está hablando del mundo y de las personas que están en él. La Biblia dice que Dios ama a las personas que están en el mundo. Esa es la razón por la que Dios mandó a Jesús a morir por nosotros. En este pasaje, Dios está hablando del mundo y de sus sistemas de valores. Está diciendo, si quieren vivir una vida que agrade, una vida verdadera de adoración, no pueden quedarse atrapados en una mentalidad centrada en sí misma, egoísta, del yo primero, como la de muchos materialistas que se encuentran entre los no creyentes. Esa es la filosofía del mundo. No se dejen presionar por ese molde, sean diferentes. En la traducción de Phillips de este versículo se lee, no le permitan al mundo que los meta a presión en su molde. ¿Alguna vez te has sentido presionado a amoldarte al mundo? Lo que se resume en solo una frase, todo el mundo lo hace. Sin embargo, eso no significa que sea lo correcto. ¿Cómo puede vivir en el mundo sin ser infectado por él? La respuesta no es el aislamiento ni limitación, la respuesta es la impermeabilidad. La mayoría de los cristianos
va hacia uno de los dos extremos cuando llegan a relacionarse con el mundo que los rodea. Algunos son huraños, dicen no quiero tener nada que ver con el mundo, no voy a ir al cine, no voy a ver televisión, no voy a leer los periódicos, ni voy a comprar en ciertas tiendas. Voy a mantenerme tan lejos como sea posible de los inconversos. Algunos incluso se van a vivir en monasterios. La mayoría de ellos crea su propia mini-versión de la cultura cristiana. Hay un problema con el aislamiento. Jesús nos dijo que compartiéramos las buenas noticias con los creyentes y Él nos dio el ejemplo al frecuentar a los no cristianos, tanto que los religiosos los llamaban amigo de los pecadores. Si quieres ser como Jesús, necesitas hacerte amigo de los pecadores. Y el aislamiento no es la respuesta. Por otro lado, algunos cristianos se van al otro extremo y llegan a ser iguales que el mundo. Imitan todo lo que hace el mundo. Cualquier cosa que el mundo hace, ellos también hacen. Quieren encajar. Como resultado, pierden sus rasgos distintivos. Entonces, ¿qué podemos hacer para vivir una vida que agrade a Dios? La respuesta es la impermeabilidad y la infiltración. Déjame darte un ejemplo. Quien prepara un menú a base de algún pescado de mar, seguramente lo condimenta con sal y otras especias. Si pensamos en esto, aunque ese pez pasó toda su vida en agua salada, antes de comerlo se le debe poner sal. Si Dios puede conservar a un pez en agua salada su vida entera sin que la sal penetre su cuerpo, también puede conservarle a usted en este mundo sin que usted sea infectado. Eso es impermeabilidad. Atendamos a la frase no se amolden. La mayoría de las personas toman decisiones basadas en lo que es aceptable a otros. Construye su vida sobre la base de la opinión pública, no sobre la voluntad de Dios. Si toma en serio vivir una vida de adoración, no puede preocuparse por lo que otras personas piensan. Para resumir, primero, si quieres vivir una vida de adoración, debes ofrecer tu vida. Segundo, debes aprender a vivir en el mundo sin dejar que Él te controle. Estos dos versículos nos dan un principio más para vivir una vida de adoración. Tercer principio, debemos vivir una permanente transformación. Pablo dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. Concéntrense en la palabra transformarse. En el griego, esta palabra significa metamorfosis. Una ilustración común para el significado de esta palabra es el proceso por el cual atraviesa una oruga para dejar de ser un bicho feo y convertirse en una hermosa mariposa. Esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida. La adoración siempre nos transforma. Cuanto más nos enfocamos en Dios, más se transforman nuestras vidas para dejar de ser bichos feos y convertirnos en hermosas mariposas. ¿Cómo renovamos nuestras mentes? Fijándolas en Dios. Cuando lo hacemos, ya no nos enfocamos en nosotros mismos o en el problema, sino que nos enfocamos en Él. El Salmo 16, 8 y 9 dice, siempre tengo al Señor delante de mí. Cuando Él está a mi lado, no puedo ser conmovido. Por eso es que mi corazón está contento y mi alma se regocija. Mi cuerpo descansa seguro. Vamos a conversar sobre 3 razones por las que deberíamos vivir para agradar a Dios. Pablo cierra estos 2 versículos dándonos 3 razones por las que debemos vivir para agradar a Dios. Fíjense en la última frase. Podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, en Romanos 12:2. Vivir una vida de adoración es vivir una buena vida. La palabra griega, traducida aquí como buena, significa literalmente de alta calidad. El plan de Dios es la buena vida. Jeremías 29:11 dice, conozco los planes que tengo para ustedes, planes para bien, no para mal, para darles un futuro y una esperanza. Una vida de adoración es una vida emocionante y estimulante. Vivir una vida de adoración es agradable.
Esto significa que vivir una vida de adoración es algo grato. Tal vez se habrá imaginado que vivir para Dios es algo difícil, pesado, estricto, o tal vez pensaste que una vida de adoración es aburrida y poco interesante. Dios dice que es exactamente lo opuesto. La adoración es estar conectado y en armonía con el Creador. Es el secreto de una vida realmente agradable. Nunca estarás más feliz que cuando estés viviendo una vida de adoración consagrada a Dios. Vivir una vida de adoración es algo perfecto. Perfecto no significa impecable, sino que significa completo, entero, que no le falta nada. Literalmente esto significa que el plan de Dios para tu vida está hecho a medida. Encaja perfectamente como un traje que ha sido hecho a la medida, porque este es el primer propósito para el cual fuiste creado. A medida que cerramos esta charla sobre el primer propósito de tu vida, es bueno que respondas a alguna de estas preguntas personalmente. ¿Has consagrado completamente tu vida a Cristo? ¿Has ofrecido tu cuerpo a Dios? ¿Has dicho, Dios, mi primera meta en la vida es llegar a conocerte mejor, aprender a amarte y cumplir con los propósitos para los cuales me pusiste en esta tierra? Hablando con franqueza, hasta que no lleguemos a este punto, en realidad no estamos viviendo, solo estamos existiendo. Padre, te agradezco por tu palabra y por lo clara que es ella. Por favor, utiliza las lecturas diarias de una vida con propósito para que nos ayudes a entender a todos nosotros el sentido completo de lo que significa vivir para agradarte. Queremos comenzar con estos primeros pasos. Padre, quiero vivir la vida que tú has creado para que yo viva, la vida que es buena, agradable y completa, hecha para mí. Quiero aprender a vivir una vida de adoración que te agrade. Así que hoy, ahora mismo, quiero consagrarme de una manera voluntaria, práctica y completa. Y te pido que me ayudes a vivir para agradarte, no para las opiniones de los demás. Ayúdame a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Te pido que me ayudes a transformar mi manera de pensar acerca de la vida en estas semanas venideras, a medida que vaya aprendiendo los propósitos para los cuales me creaste. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas una buena semana.